Ahí marcaba la depresión. Realmente la depresión para el 2020, para el año que viene, va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Ajá, Y coincide con los datos que se tienen en el ministerio, ¿verdad? ajá. Y la segunda causa que aparece ahí son los trastornos por ansiedad, donde el miedo es el protagonista, ¿verdad? Las conductas anticipatorias, las visiones catastróficas, las conductas evitativas, ¿verdad? Que hacen al trastorno por ansiedad. Y el tercero, ahí aparecen como la esquizofrenia, los trastornos mentales más graves, Ujú. el trastorno bipolar, la esquizofrenia. Y hay un cuarto que ahí no figura, que es la violencia. ¿Cómo es eso? A La ver. violencia intrafamiliar, que genera una serie de, que hay subregistros o se Ajá. registran en otro sitio. Nosotros le llamamos código Z. Es un código donde aparecen los trastornos relacionales por negligencia en el cuidado, violencia infantil, violencia contra la mujer, incesto, maltrato en el adulto mayor. Ajá. Son clasificaciones así cotidianas que tienen subregistros. Y eso es en cuanto a frecuencia, ¿verdad? Sí, Como sí. problema, ¿verdad? Pero el problema real es el acceso a los servicios, Ujú. ¿verdad? Hay un estado así deficitario, ¿verdad? Hay una brecha entre lo que se tiene y lo que se tendría que tener, ¿verdad? Que tiene que ver con el presupuesto y la distribución de esos recursos, ¿verdad? Hay dos instituciones grandes que hay que sostener y que se llevan gran parte de los recursos, y en los espacios comunitarios existen pocos recursos y ahí está la gente mayoritaria, ¿verdad? Ujú. Están lejos de los centros, y entonces quedan también como subregistros. Yo creo que deben haber más casos Claro, de los que claro, claro. existen, ¿verdad? La relación de pobreza y salud mental, vos que estás en el neuropsiquiátrico, si bien efectivamente otra vez en el neuropsiquiátrico es donde la mayoría de la gente con más escasos recursos van, digamos, ¿a dónde van las personas con salud mental deteriorada, ya sea esquizofrenia o cualquiera de las cuestiones que necesiten internación, digamos, de clase media y alta? Porque ¿cuáles son los otros hospitales psiquiátricos que hay en nuestro país, doctor, aparte del neuropsiquiátrico, o ahí van todos y las clases sociales, Sí, digamos, no existen? sí, tenemos un único hospital psiquiátrico en el Paraguay, ¿verdad? El hospital psiquiátrico desde 2004 hasta este año ha disminuido inclusive la cantidad de pacientes internados de larga estadía. Nosotros queremos, y hay una tendencia mundial, siguiendo la tendencia mundial, tratar de hacer nuestro enfoque más bien dirigido a la atención de casos agudos, en crisis. Ujú. ¿Sí? Hacer una remodelación del hospital. Y como usted dijo bien, muchas veces las personas de muy bajos recursos acuden de distintas partes del país porque no existen estas comunidades, no existen estas unidades de salud mental en su área, o de repente no están abastecidos, justo no corresponde con el horario los médicos, un fin de semana, por ejemplo. Entonces viajan kilómetros y kilómetros para poder ser atendidos y realmente recibir una respuesta, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros tenemos 24 horas de urgencias de lunes a lunes, y donde en todo momento tenemos Casos. un médico psiquiatra, médicos residentes, personal de enfermería que va a brindar por lo menos una atención. Tratamos de solucionar los casos que podemos y tratamos de brindar sí o sí una atención. ¿Cuáles son aquellos casos, digamos, porque cuántos pacientes internados hoy hay en el neuropsiquiátrico, más o menos, Y número? hoy tenemos 310 pacientes internados. 310 internados. Aparte del hospital neuropsiquiátrico a nivel privado, ¿hay otros hospitales psiquiátricos? No, hospitales psiquiátricos como tal no, pero sí hay unidades de internación Ajá. privados, ¿verdad? Justamente los tres lugares que tienen Sí. camas psiquiátricas dentro de un hospital especializado, un hospital general, son el hospital de clínicas, que tiene
hasta donde yo sé, 10 camas. Sí, 10, ¿verdad, doctor? 10 camas. La unidad de salud mental de Pedro Juan Caballero, que tiene 7 camas. Y el Sanatorio de Santa Julia, que es el único ente privado que tiene una unidad de psiquiatría, Ajá. que tiene 9 camas. O sea, tenés 26 camas. Están los pilares. Ese ya es una unidad monovalente, ¿verdad? Fuera de lo que es un hospital general. Ajá. Pero hay otras unidades monovalentes. ¿Qué quiere decir monovalentes? Monovalentes que atienden solamente un tipo de patología, en este caso trastornos mentales, que son, menciono los pilares que existen en Itagua, y después no recuerdo los nombres, pero hay otras unidades de atención para pacientes con Irene en el Chaco, Loma perdón. Plata. Sí, Irene Loma en Plata. Loma Plata, sí. ¿Y son qué unidades, me decías, monovalentes? ¿Por qué? ¿Qué lo quiere decir eso, Cristiano? Porque no están insertados dentro de un hospital Ajá, general, ¿verdad? ajá. Que es solamente de atención psiquiátrica. Solamente atención psiquiátrica, Ajá. sí. Ahora, ¿y hay, digamos, esto es poco o realmente las enfermedades mentales no requieren necesariamente de internación? La tendencia es a que sí, que hay muchas que requieren internación o la mayoría no requiere internación, los problemas psiquiátricos, digamos. Y mira, yo creo que uno puede medir, una forma de medir Sí. la atención que brinda el Estado a la salud mental es por la cantidad de camas Ajá. por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Sí. No necesariamente dentro de un hospital psiquiátrico, sino en la En comunidad general. y en la periferia. Ajá. Porque si nosotros no brindamos una atención adecuada, si no tenemos lugares para que puedan consultar los pacientes, se genera un fenómeno como ya ha ocurrido en otros países que se llama de transinstitucionalización. O sea, el paciente psiquiátrico no recibe asistencia, no recibe ayuda y pasa a una institución que anteriormente era el hospital psiquiátrico, pasa a la cárcel. Y ese es un fenómeno bien documentado en otros países. ¿Por qué pasa a la cárcel? En el sentido que los trastornos mentales no tratados llevan a cometer actos... Pueden ser interpretados como actos de conducta desinhibida. Ajá. El paciente puede estar en su crisis, ¿verdad? No necesariamente es agresivo o violento, es denunciado porque está en la calle, porque está de repente tomó algo no con intenciones de robar y es denunciado y bueno, termina en la cárcel. Reiteradamente ocurre eso y termina en la prisión, ¿verdad? Eso es un ejemplo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Por eso yo creo que hay que, nosotros como hospital psiquiátrico, como médico del hospital psiquiátrico, queremos hacer o sea, necesitamos estas unidades periféricas en el interior para poder brindar la atención adecuada a los